Buenas tardes. A continuación se verá el video de la asignación a cargo del docente en 3 partes. La primera, con un interrogatorio y evaluación de un paciente de trauma. En la segunda, el llenado del FRAP o formato de atención prehospitalaria. Y el tercero, las conclusiones sobre las unidades vistas en la materia. Como primer punto tendremos el reconocimiento y la evaluación de la escena. Aquí deberemos considerar el aislamiento de sustancias corporales o ACC y las precauciones estándar. La seguridad de la escena, tomando en cuenta los riesgos presentes y potenciales, el mecanismo de lesión en caso de trauma o naturaleza de la enfermedad en caso de paciente clínico, los recursos adicionales y el número de pacientes. El equipo de protección personal consta de casco, peto, guantes, cubreboca, gogles y calzado apropiado. Y bueno, a continuación ahora veremos cómo fue el llenado del FRAP. Pasando al llenado del FRAP, tenemos en la primera parte lo que es datos de fecha, ubicación, la unidad solicitada por alguna institución, el hospital hacia donde se traslada, el lugar de ocurrencia. Siempre es importante tener los datos de horas en cuanto se registró el incidente, la hora de la llamada, la hora en que sale la unidad y, las horas en que van transcurriendo lo que es la atención del servicio hasta el regreso a la base. Posteriormente vienen el nombre del paciente, su domicilio, algunos datos del paciente que son importantes, como son los teléfonos o nombre del familiar o representante legal, y si tiene derecho a audiencia, ¿no? Posteriormente vienen antecedentes de importancia, sobre todo fijarnos bien en lo que son las alergias, algunos padecimientos quirúrgicos que haya tenido y en cuestión clínica, si nuestra atención fue clínica, todo lo que conlleva la cuestión de las patologías. En este caso, nuestro paciente fue de causa traumática. Fue una caída de aproximadamente 3 a 4 metros de altura. La lesión fue causada justamente por el desliz sobre la escalera. Y aquí el agente causal, ya en este caso fue la caída, ¿no? No fue alguna otra causa. Si hubiera sido un accidente automovilístico, se llenan los datos correspondientes. Igual para parto o si fuese atropellado y demás. Y después viene lo que es nuestra evaluación inicial. En esta, aquí tenemos los datos de conciencia con nuestra nomenclatura, que es APTI, cómo encontramos las pupilas, en este caso estaban isocóricas, isométricas, reactivas a la luz. La respiración, en este caso la encontramos rápida, estaba alerta. La severidad, pues sí lo consideramos como urgente. Su piel estaba ligeramente sudorosa y estaba fría, pálida. El sangrado, no había evidente el sangrado, pero el dolor sí estaba severo. Posteriormente tenemos algunos otros datos en el llenado, como es ya nuestro interrogatorio por sample, y la semiología del dolor. Cuando nosotros estamos tomando los signos vitales y monitorizando al paciente, es importante poner la hora, los datos que vamos recolectando de frecuencia respiratoria, cardíaca, la tensión arterial, la temperatura, nuestra saturación de oxígeno, ¿sí? Y el llenado capilar. Algunos datos de síntomas y signos que nos refiere a la paciente, como el dolor, específicamente en lo que es brazo y antebrazo. Si hubiera manifestado alguna otra síntoma, pues ya se va colocando aquí. En nuestro examen físico vamos a ver siempre dónde está localizado el dolor, si fue contusión, si hay una luxación, alguna fractura o datos inminentes de fractura, alguna herida por arma de fuego o por arma blanca, alguna laceración o quemaduras. Y entonces aquí tenemos las regiones del cuerpo. En este caso tendríamos lo que es
miembro superior izquierdo, en la parte de dolor, en la parte que hubo una contusión y los datos de fractura, ¿sí? Que fue la deformidad, la alimentación de los arcos de movilidad, el dolor severo y la crepitación. Y bueno, lo anotaríamos también en la cuestión aquí a ver si se logra ver, en la cuestión del dibujo. En este caso sería brazo y antebrazo, donde marcaríamos las lesiones. Recordemos que siempre es conforme al paciente. Y después tenemos nuestra impresión diagnóstica, ya haciendo nuestra valoración. En este caso, bueno, pues es trauma, fue un traumatismo y bueno, lo especificamos, ¿no? En la región donde fue. Como hacemos nuestra evaluación secundaria, ya más específica, nuestra escala de Glasgow, en donde ella tenía apertura ocular espontánea, tenía respuesta verbal y estaba orientada en sus 3 esferas, tiempo, persona y lugar. Nuestra respuesta motora era de 6, lo que nos da un total de 15, ¿no? En Trauma Score, bueno, pues ya aquí ya anotamos nuestra frecuencia respiratoria, que estaba entre 10 y 29. La presión sistólica la encontramos en 110, ¿no? Y nuestra calificación de Glasgow, que estaba en 15, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya vamos poniendo los datos, ¿sí? Para anotar lo que vamos sacando, ¿no? En nuestro Trauma Score y en nuestra escala de Glasgow. Y bueno, también es importante anotar el material utilizado. Aquí en esta parte, pues utilizamos más que nada, a lo mejor alguna solución fisiológica, nada más para vía permeable. Sabemos que puede ser que tenga ahí una pérdida sanguínea. En este caso, con los datos que nos daba, pues importante. Entonces utilizamos fisiológica o Harman. Los punzos, los guantes, el Venopac, ¿no? Si hubiéramos tenido monitoreo, pues a lo mejor los electrodos y demás, el microgotero, gasas, ¿no? Si se hubiera atendido alguna lesión, alguna herida. Y aquí podemos también poner algún dato en cuanto a, por ejemplo, la inmovilización, ¿no? Lo que son las férulas, ¿sí? Posteriormente, en la última parte, pues vemos también los cuidados básicos que se dieron, que fue la ferulización, ¿no? Aparte del transporte, si fue un soporte vital básico o avanzado. Y aquí en el básico, bueno, si se atendió, si se utilizó succión, oxígeno, algún medio de administración, RCP, ventilación asistida, etcétera, ¿no? Al final es importante poner aquí la cuestión del paramédico que lo atendió, sí, con nuestros datos. Si se tiene que hacer alguna anotación, alguna observación, pues se puede utilizar esta parte para poner alguna anotación importante. Si recogemos pertenencias o tenemos contacto con ellas, bueno, también aquí lo podemos anotar para que quede de testigo que no se tuvo contacto con ellas o que sí se recogieron y cuáles son, se anotaría aquí y con la firma, ¿no? Obviamente también debe estar firmado por la cuestión del médico a quien se está entregando el paciente y también en cuanto al médico a quien se le esté entregando el paciente o Ministerio Público si es que se necesitara. Y bueno, ese sería todo nuestro llenado del FRAP. A continuación, daremos las conclusiones de la materia y de las unidades vistas. En la unidad 1 vimos el método científico. Hablamos sobre la observación del problema y todos los pasos que conlleva. El análisis y síntesis, el planteamiento y justificación. Hablamos sobre la elaboración de la hipótesis,
las pruebas de hipótesis. Y bueno, esto nos ayudó a hacer un razonamiento para procesar sistemáticamente la información, generar más conocimiento, poner a prueba el conocimiento obtenido y aplicar esto a la práctica profesional. En cuanto a la unidad 2, hablamos sobre la hipótesis diagnóstica. Aquí pues estuvimos analizando cómo observar y registrar información. Específicamente hablamos de los signos y síntomas que encontramos en los pacientes. Puntualmente se habló de la exploración física y cómo se debe de llevar a cabo. Estuvimos viendo que se empieza con un orden y que empezamos con inspección, palpación, percusión, auscultación, y esto se traslada también a todos los segmentos del cuerpo. Posteriormente hablamos sobre la semiología diagnóstica. Se habló de dos diagnósticos, el sindromático y el específico. El sindromático, como su nombre lo dice, se va obteniendo a través de la sintomatología que nos refiere el paciente y los signos que se van corroborando y se van obteniendo de este. Y bueno, el diagnóstico específico, como su nombre lo dice, ya se da con algunas otras evaluaciones y pruebas. Se habló también de la norma 004 que habla del expediente clínico y cómo debe estar conformado. En nuestra última unidad se habló de la evaluación del paciente en prehospitalario. En esta hablamos sobre la importancia y cómo se debe de tomar en cuenta la evaluación de la escena, todo lo que conlleva el tener todo el equipo de protección, de aislamiento de sustancias corporales, cómo debemos tener precaución sobre los riesgos presentes y potenciales. También la evaluación primaria, donde esta es importante hacerla ya que nos da datos de riesgo potenciales de la vida del paciente y las prioridades de traslado que éste debe de tener a través de nuestra mnemotecnia CAP principalmente. La evaluación secundaria también, ya sea traumática, o sea, por trauma o clínica, y que esta, bueno, normalmente la podemos hacer, si es de prioridad del paciente, se hace arriba de la ambulancia, dependiendo si es que sea para paciente traumático o clínico. Nos ayudamos con el interrogatorio a través del sample, la semiología del dolor, también con la evaluación rápida de trauma, en el caso de ese tipo de pacientes. Y cuando no es tanta la prioridad, bueno, se puede hacer una evaluación secundaria en el lugar para obtener más detalles de las patologías o de lesiones que en un principio no se detectan. Posteriormente se habló también en esta unidad sobre la importancia y cómo se debe llevar a cabo la reevaluación, no solamente de nuestras evaluaciones previas, sino también de la terapéutica que se haya dado ya, de la monitorización de los signos vitales y la reevaluación de la prioridad y del traslado al paciente. Y bueno, con esto concluimos que estas unidades fueron importantes ya que nos llevaron desde todo un método científico que se puede ir aplicando a la manera en que vamos evaluando a un paciente y cómo lo vamos revisando, cómo obtenemos una hipótesis o nuestra impresión diagnóstica y cómo la podemos ir probando esa hipótesis o poniendo a prueba a través de una sistematización que la tenemos en nuestra exploración física y nuestra semiología diagnóstica, y posteriormente, bueno, con los protocolos que ya conocemos de evaluación primaria y secundaria, ya aplicados en nuestros pacientes.